Los efectos del COVID-19 han hecho aún más evidentes las desigualdades en el mundo, entre ellas las de género. Para muchas mujeres y niñas, la violencia doméstica es una amenaza que se agrava en estos tiempos de aislamiento. Por esto, desde el PNUD, en alianza con los gobiernos locales en Lima, estamos respondiendo a esta pandemia en clave de género para atender y proteger a las víctimas potenciales. Eso es algo que se trabajó mucho con algunos psicólogos del CEM. Siempre se les decía a los psicólogos del CEM de que hay que tomar en cuenta de que la violencia no aparece así de la nada. La violencia han sido pequeños pasos que ha dado la pareja. Y no solamente hombre-mujer, sino hombre-hombre, mujer-mujer, madre-hijo, hijo-madre, padre. O sea, toda la familia puede tener violencia ahí. ¿Y cómo sucede? Primero por el tema de no te saludo, el otro tema de te dejo con la palabra en la boca, el otro punto es te jaloneo, te digo esa ropa te queda mal, empiezo a insultarte, empiezo a hacer gestos inadecuados y eso poco a poco va llenando el vaso, va llenando el vaso, va llenando el vaso, va llenando el vaso y va a llegar un momento en el cual te empujo por accidente o te agredo, te golpeo y después te pido disculpas, te compro algo, te doy lo que a ti te gusta. Y ahí es, yo siempre hemos trabajado ese tema con los psicólogos e incluso yo soy profesor de universidad y con los alumnos es esto. El tema de la violencia no surge en ese momento, el tema de la violencia empieza desde casa. Cuando tu papá le pega a tu mamá y tú te has acostumbrado a decir, ah, sí, el hombre tiene que pegarle a la mujer. O la mujer dice, no, yo tengo que recibir golpes porque eso demuestra que me quiere. Y la violencia empieza incluso hasta por el tema de los celos. Si no te llama, no te quiere. Si te cela es porque te quiere. Cuando en realidad, si yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Si alguien viene y te cela, te jalonea, te grita delante de quien sea, ¿sabes qué? Ahí está la puerta, adiós, chao, no quiero ver. La vez pasada, una semana antes de la cuarentena, hubo el caso de un venezolano que le había golpeado y había maltratado a una mujer alrededor de un carro. Cuando de pronto la chica va y presenta la denuncia, llega y le dice, no, yo quiero hablar con ella, y le dice, pero ¿por qué quieres hablar con ella? Porque yo ahorita la beso, la abrazo y quita la denuncia y ya somos felices. O sea, aquí viene el punto. ¿Cómo logras manejar esa situación cuando hay una persona que ya está adicta al maltrato? ¿Cómo manejar eso? O sea, el tema de la violencia no es que no surgió por la cuarentena. La cuarentena lo que ha hecho es ponerle un poco más de calor, soplar un poco más ese carbón para que simplemente se prenda y se encienda más. Pero violencia hay, y violencia es bastante grave. El Estado peruano está liderando importantes esfuerzos para frenar esta violencia doméstica durante crisis sanitaria. A 23 días de decretarse el estado de emergencia, atendió más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, unas 360 llamadas cada día. Además trasladó a 36 personas a hogares de refugio y atendió a 43 mujeres víctimas de violencia sexual. 27 de ellas, más de la mitad, eran niñas. No podría decir que se ha incrementado, pero sí puedo decir que se ha agravado. En algunos casos era mucho más fácil que la mujer agredida salga de la casa con sus hijos hacia otra red, hacia una casa refugio, etcétera. Pero ahora en este tiempo es un poco más complicado, ¿no? Y prácticamente en los casos que he estado viendo hemos tenido que trasladar a las víctimas, sacarlas del lugar donde están siendo agredidas, porque ahora está ahí, permanece el agresor más tiempo, ¿no? Entonces, esas situaciones he visto que se ha puesto un poco más complicado, ¿no? Personas que son de provincia, que no pueden viajar, también, ¿no? Que han sido agredidas, sea por violencia familiar o inclusive violencia sexual, y no tienen cómo ir a sus casas. Y hemos tenido que albergarlas en un albergue temporal, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en casa, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y el hecho de que la mujer no pueda simplemente salir a buscar si no es una red familiar, una red amical tampoco, por esto del aislamiento, ¿no? Y otra cosa que se combina es la tensión que siente el padre de familia, el presunto agresor, en muchos casos el presunto agresor, ¿no? Cuando, por ejemplo, él solía salir a consumir sus bebidas alcohólicas y ahora hace ingresar a su domicilio las bebidas alcohólicas, se alcoholiza ahí,
se acumula la tensión y lo descarga con su familia. Eso también se ha visto, ¿no? Son casos que entran por la línea 100, que a veces es la propia mujer que llama. El 60% de feminicidios en el Perú ocurren en el hogar, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. En emergencias como esta, según ONU Mujeres y el PNUD, los riesgos de violencia contra la mujer y las niñas aumentan en espacios privados. Estos días han sido horribles para todos. Y más yo creo que es para las personas que viven con su propio agresor, ¿no? Tenemos estadísticas reales que más del 80% sus agresores viven en la misma casa. Imagínate a las propias agravadas convivir diariamente con sus agresores, y muchas veces que tienen que callar para que no sigan siendo agredidos, ¿no? Aquí en La Libertad, cuando hablo de La Libertad en total, se ha visto muy pocos casos de feminicidio. El feminicidio, que es la forma más cruel de violencia a una mujer en cualquiera de sus etapas de vida. Sí hay feminicidios, pero si lo podemos a comparar con Lima, en Lima hay un montón de casos. También tenemos que tener en cuenta la población, ¿no? Y cada vez hay que tomar, conciencia, porque si se dan cuenta y nos podemos analizar desde el punto de vista de intensidad, la violencia, aparte de que aumenta, es más cruel. Qué fácil nosotros como profesionales, como personas, identificar un caso de violencia. Tú sabes que la violencia empieza de que te prohíbo algo, cómo te vistes, pequeñas cositas pueden acabar en muerte de una mujer, ¿no? El Ministerio de la Mujer ha implementado dentro de sus programas la línea 100, que es una línea gratuita, en la que los agraviadas o personas que conozcan de la violencia en agravio de alguien lo pueden denunciar. Sus profesionales realizan la articulación son el nexo con las comisarías, en este caso que estamos en cuarentena. Ellos están en la obligación de poner de conocimiento a la comisaría más cercana sobre los hechos. Claro que cuando uno llama tiene que brindar datos o al menos una dirección en la cual podamos llegar. En este estado de emergencia la comisaría tiene la obligación de ir al domicilio. Si escucha ruidos, si escucha llantos, o hay un llamado de auxilio, está en la obligación de entrar a los hogares para poder de una u otra forma protegerte. Otra opción también es ir directamente a la comisaría, denunciar el hecho. Los efectivos policiales están en la obligación de recepcionarte una denuncia. Al momento de que están recepcionando tu denuncia, se tiene que evitar la revictimización, o sea, de estar pregunte. No, una sola vez ya a la víctima se le tiene que creer. Nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de creer a la víctima, ¿ya? Y si por ejemplo el día de hoy fueron los hechos, dentro de las 24 horas se tiene que realizar la captura del agresor. Conseguir como sea la captura del agresor y ahí dar cuenta a la fiscalía y ya se realizan las diligencias correspondientes, ¿no?